Iglesia Vida Nueva, donde los milagros son posibles, presenta un espacio único, original, en donde no hay murmuraciones ni chismes. Mejor, hablemos claro, con el pastor Alfredo González. A continuación. Buenas tardes, Dios te bendiga, te saluda el pastor Alfredo González de la Iglesia Vida Nueva, donde los milagros son posibles. Te doy la bienvenida en este día a esta transmisión. Vamos a hablar palabra de Dios. Hoy iniciamos una serie de edificación para ti que la vas a escuchar, para ti que la vas a ver. Yo te invito a que inicies conmigo esta serie. Es una serie bien importante para nuestros días. Es una serie en la cual tu vida como padre, estoy hablando directamente a los varones, a los padres, va a ser edificada. Claro, esto no quiere decir que excluimos al género femenino, pero vamos a hablar sobre la paternidad. La serie se llama La Paternidad y vamos a hablar muchos aspectos sobre la paternidad. Así que no te despegues de la sintonía, sígueme por favor, vamos a hablar, vamos a ver lo que es la paternidad desde el punto de vista del cielo, desde el punto de vista del Padre eterno, que se llama Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Vamos a iniciar con un texto bíblico, este texto bíblico, y de ahí vamos a arrancar, está allá en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo número 6, y dice de la siguiente manera: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí iniciamos. Dice el último versículo del Antiguo Testamento, nos habla directamente a los padres, directamente a la familia y la relación entre los padres y los hijos. Tú que me escuchas, tú que me estás viendo, quizás tienes hijos, quizás todavía no tienes hijos, pero la mayoría tenemos hijos. Algunos tienen su padre. Bueno, vamos a hablar de todo este tipo de situaciones como padres, como hijos, como este versículo que vimos habla primeramente de la relación del padre con los hijos. Nosotros como padres muchas veces pedimos respeto de nuestros hijos y buscamos el respeto de una y de otra manera por nuestros hijos, y no nos damos cuenta que mucha de esa falta de respeto es porque no la hemos ganado, es porque hemos hecho algo mal. Bueno, vamos a ver cuál es el punto de vista de Dios. Vámonos hasta el principio de la creación. Todo empieza y todo inició con un Padre, el Padre eterno, el creador del cielo y de la tierra. La palabra Padre tiene un tremendo significado, tiene un tremendo valor, y es necesario que cada hombre, que cada ser humano entienda lo que significa un padre, lo que es ser padre. Dios allá en el Edén fue y le dio instrucciones al que había de ser el padre de familia, que era Adán. No se las dio a Eva. A Adán le dijo: ve y ponle, organiza el huerto del Edén. Lo puso a trabajar a Adán. De ahí en adelante, todos conocemos la historia, cómo el mundo, de generación en generación, se ha venido deformando la palabra padre. Mira, tan bueno es Dios y tan grande es el significado de padre que ninguno de nosotros, nadie absolutamente, puede llamarse huérfano. He escuchado mucha gente que dice: yo crecí sin padre. He escuchado mucha gente que dice: yo nací huérfano, yo no tuve la figura paterna, no estuvo mi padre ahí para platicar conmigo, para guiarme. Bueno, Dios es tan bueno que no nos permite, por decirlo de alguna manera, decir que crecimos sin padre. Te voy a decir por qué. Porque
La palabra Padre la podemos ver en tres dimensiones. ¿Cuáles son estas? Número uno, Padre eterno, el creador del cielo y de la tierra, el que nos dio propósito, el que nos permitió venir a este mundo. Él es nuestro Padre eterno. Tenemos nuestro Padre natural, el que nos engendró o el que nos crió. Tenemos el Padre espiritual, el Padre de la casa, el Padre espiritual, aquel que te habló del Evangelio, aquel que te habló de la salvación, aquel que te cuidó en tus primeros pasos como cristiano y te ayudó a crecer en tu vida espiritual. Ese es tu Padre espiritual. Entonces, te voy a decir una cosa, el Padre espiritual te puede fallar. El Padre natural te puede fallar, quizás nunca lo conociste, pero no puedes decir, y no puedo decir que crecí huérfano o que estoy sin padre, porque aunque el natural o el espiritual te fallen, el Padre eterno nunca ha fallado, nunca fallará. Ese es Dios, el Padre celestial. Significados de la palabra Padre. Hoy día cuando escuchamos la palabra papá, la palabra padre, rápidamente nos identificamos con el ser con el cual crecimos, el cual nos disciplinaba desde pequeños, el cual teníamos que entregarle cuentas desde pequeños, el cual nos daba dinero de pequeños, el cual trabajó para nosotros. Rápidamente identificamos la palabra padre con esa persona y es correcto. Es correcto. La palabra padre a eso se refiere, a esa figura paterna, a esa figura que en muchos de nosotros nos ayudó a crecer y a desarrollarnos. Pero lo que dice el diccionario con respecto a la palabra padre es cabeza de una descendencia o familia. La palabra padre, según el diccionario, es cabeza de una descendencia o familia. Es la cabeza. Es la cabeza. La cabeza es el que dirige el cuerpo. Esto quiere decir que el padre es el que dirige la familia. El padre, el papá, es el que dirige la familia según el diccionario. Ahora, hay otros significados más profundos dentro de la Biblia, este libro sagrado que nos da instrucciones para absolutamente todo. Hay un significado profundo. ¿Por qué tan profundo? Otra vez porque la paternidad empieza con el Padre eterno desde el principio. Esto tiene la palabra padre, la palabra paternidad. Cuando hablamos de paternidad es algo bien profundo. Quizás tú que me estás escuchando, quizás tú que me estás viendo, no has tenido una buena relación con tus hijos, pero eres padre. Quizás tiene mucho que no ves a tus hijos. Quizás no conoces a alguno de tus hijos, pero eres padre natural. Tienes hijos. No sé si te has puesto de pronto a pensar que las cosas hubiesen sido diferentes si tú hubieses tomado y si tú hubieses sabido o hubieses tomado clases para ser papá. Has cometido muchos errores y como varones, como hombres, cometemos muchos errores con nuestros hijos. Nadie nos enseñó a ser papá. Si tú me sigues en esta serie, vamos a aprender lo que dice la Biblia con respecto a la paternidad. Vamos a aprender a ser buenos padres. No te lo digo como el mejor padre del mundo, pero te lo digo como un padre que se esfuerza todos los días por ser ejemplo y por llevar esa palabra tan grande que es ser padre de una familia, que es tener esposa y tener hijos. Yo te pido que me sigas, me veas, me escuches y vamos a explorar juntos la palabra paternidad. Vamos a explorar juntos y saber cómo ser buenos padres. Así que mira, el significado de la palabra padre en la Biblia, se encuentra la palabra padre en 3 idiomas. Se encuentra en hebreo, se encuentra en arameo, se encuentra en griego. Y en los 3 idiomas
tiene significados diferentes, pero bien significativos, significados profundos, profundísimos. Y cuando vamos a ver lo que significa en cada uno de estos idiomas la palabra Padre, nos damos cuenta que simplemente al ver los significados, traen una tremenda enseñanza para nosotros que somos padres, para nosotros que tenemos hijos. Y traen una enseñanza también, y traerán una enseñanza también para las personas que no tienen hijos, que un día van a tener hijos y se van a encontrar más preparados para ser un ejemplo, para realizar y para llevar a cabo su papel encomendado por el cielo en esta tierra. Así que, un ejemplo. En hebreo, la palabra padre es respeto. En hebreo, en la Biblia, cuando habla de padre, se refiere al respeto. Respeto. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos respeto? Bueno, un padre se tiene que respetar. Nos lo han enseñado desde pequeños. La palabra de Dios nos dice, de hecho, allá en el libro del Éxodo, capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo hemos escuchado muchas veces. Y nos dirigimos a los jóvenes, y nos dirigimos a los niños, y nos dirigimos a la gente y enseñamos la importancia de honrar y respetar a nuestros padres. Eso es correcto, es el primer mandamiento con promesa, porque dice allá en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando obedecemos a nuestros padres, honramos a nuestros padres, bendecimos a nuestros padres, la promesa es tener larga vida. Es bien importante eso, y como padres exigimos el respeto de nuestros hijos, y eso es correcto. Nos enojamos cuando nuestros hijos no nos respetan, cuando nuestros hijos nos gritan, cuando nuestros hijos se portan y no escuchan nuestras instrucciones o nuestros consejos. Y eso es correcto. Pero fíjate que hay algo bien importante. Lo que acabamos de leer aquí en Malaquías capítulo 4, el verso inicia, dice, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Todo inicia con el padre. ¿Acaso tú que pides respeto de tus hijos, respetas a tus hijos? ¿Has sido un ejemplo para que tus hijos te respeten? ¿Has sido el padre modelo que se ganó el respeto y la admiración de tu esposa y de tus hijos? Buscamos el respeto de nuestra familia, buscamos el respeto de nuestros hijos, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar qué es lo que hemos hecho para ganarnos el respeto de nuestros hijos, la admiración de nuestros hijos? Es hermoso cuando llegas del trabajo cansado y tus hijos corren a ti y te abrazan. Estaban ansiosos de abrazarte, estaban ansiosos de ver a papi, estaban ansiosos de que su papi les diera un beso. Es hermoso cuando eso pasa, pero es triste saber y ver que hay algunas situaciones en las cuales los hijos le tienen miedo al padre. Cuando llega el padre del trabajo, por ejemplo, suelen correr hacia los cuartos, porque llegó el ogro, porque llegó el que los regaña, porque llegó el que les pega. Es triste saber y ver ese tipo de situaciones. ¿Cuál es tu relación con tus hijos? Es bien importante porque al final de cuentas son lo que Dios te dio a cuidar. Ellos también son hijos de Dios. Ellos están esperando un ejemplo de ti para sus vidas. Ellos, cuando están pequeños, quieren ser como tú. ¿Cuál es el ejemplo que les estás dando? ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Te respetan por amor o por miedo? ¿Cuál es tu relación? Y yo te invito a que pienses por un segundo, por un instante, en la relación que llevas con tus hijos. ¿Has sabido ser un verdadero padre? ¿La palabra padre te ha quedado como anillo al dedo a ti?
¿Cómo te has portado con tus hijos? ¿Los has ofendido? La Biblia nos enseña también allá en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Buscamos el respeto de nuestros hijos, pero pocas veces nosotros los respetamos. Muchas veces abusamos de ellos de una forma terrible, por ejemplo, emocional. Muchas veces nos burlamos de ellos por su apariencia. Yo te voy a dar un consejo. No te burles de tus hijos. No les pongas apodos. Eso marca su vida. Mucha gente empieza a jugar con sus hijos de una manera tal que marca su vida. El orejón, por ejemplo, el chaparro, el gordo, el narigón, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos divertimos jugando con ellos. Y no nos damos cuenta que estamos marcando su vida. Que cuando estén grandes y cuando vayan creciendo, eso ha marcado su vida. Los hemos lastimado por ignorancia. ¿Cuál es la relación con tus hijos? Piensa por un momento eso, la relación que llevamos con nuestros hijos, la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Derivado a que en la Biblia la palabra padre en hebreo significa respeto. También está en arameo. En arameo está un poquito más amplia la palabra respeto, la palabra padre, perdón. En arameo la palabra padre significa cercanía. La palabra padre, cercanía. Esto quiere decir que un padre desde el idioma arameo es la persona cercana. Es una persona que está cercana a sus hijos, cercana a su familia. Es una persona que está siempre para cualquier necesidad de su familia está ahí. Para cualquier necesidad de sus hijos está ahí. Un padre de familia no fue diseñado para irse y dejar a su familia. Un padre fue diseñado para estar en el contexto familiar, para ser la cabeza de familia, para ser la persona más cercana a sus hijos. Y sí, la persona más cercana a sus hijos. Los padres muchas veces descuidamos a nuestros hijos, descuidamos nuestra familia y en lugar de que esta palabra cercanía, de que este significado se aplique a nosotros, nos hacemos y nos alejamos de nuestra familia, nos alejamos de nuestros hijos, le damos la responsabilidad de criarlos, la responsabilidad de educarlos a nuestra esposa. Bueno, esto no es el plan de Dios, esto no fue en lo que Dios pensó. Si te fijas, el Padre Celestial, el Padre Perfecto, quiere y ha querido siempre tener una cercanía contigo. Hemos sido nosotros que a causa del pecado nos hemos alejado de Él, pero el Padre Eterno ha querido tener una cercanía con nosotros, tanto que cuando el hombre pecó y fue destituido y fue sacado del Edén, en ese momento Dios Padre hizo un plan maravilloso para que al nosotros habernos alejado, con este plan, con la realización de este plan, volvernos a traer nuevamente a sus brazos. El pecado nos alejó, la desobediencia nos aleja del Padre Eterno, pero a través de este plan que se llama Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, el Padre fue capaz de despojarse de su propio Hijo, dejarlo morir en la cruz del Calvario para tenernos cerca, para acercarnos a Él como buen Padre. Entonces, cuando hablamos de en arameo cercanía, la palabra Padre quiere decir cercanía, estamos hablando de que también nosotros, mira, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La palabra Padre significa en arameo cercanía.
Tenemos que estar cerca de nuestros hijos. Tenemos que ver las necesidades físicas, espirituales y emocionales de nuestros hijos. Dejamos que otra gente los eduque. Dejamos que la escuela les enseñe. Cuando la responsabilidad principal es la de padres, es la nuestra, la de los padres. Dejamos que alguien más se encargue de eso. Y eso no es correcto. Eso no es ser un buen padre. Un buen padre tiene que estar ahí cerca de sus hijos. Empiezan a crecer nuestros hijos y nos empezamos a alejar. Esto, más de hacerles bien a ellos, los daña. Muchas muchachitas hoy día, más en nuestros países, se casan a temprana hora porque les hizo falta su padre, porque no tuvieron la figura paterna. Porque su padre nunca les dio un abrazo, porque su padre nunca les dijo que las quería, porque su padre nunca estuvo ahí cerca. Porque los hijos, hombres o mujeres, tienen la necesidad del modelo paterno, de ver quién los cuide, quién esté con ellos. Y cometen esos errores. Viene alguien más y les dice que las quiere y las ama y les dice cualquier cosa y se van. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre no supo ser un buen padre y se alejó de ellos en lugar de ser una persona cercana